Ejemplo de informe de incendio accidental en un ayuntamiento. Buenos días. En el vídeo de hoy vamos a ver un informe acerca de un incendio no provocado en un edificio. Como el informe es bastante extenso, lo vamos a dividir en varios vídeos. Objeto del informe. El objeto del presente informe es la inspección, análisis y formulación de conclusiones sobre las circunstancias que rodean el siniestro, así como establecer el origen y causa del mismo que propició la propagación del fuego por los diferentes pisos del edificio afectado. Para la investigación del siniestro se ha procedido a la realización de los correspondientes estudios, que se van a relatar con arreglo al orden expositivo enumerado a continuación. Es decir, punto 1, lo que es información preliminar. Punto 2, es la inspección ocular del incendio. Punto 3, la búsqueda del origen del fuego y de la fuente de calor. Punto 4, reconstrucción del fuego. Punto 5, valoración de los resultados obtenidos. Y el punto 6, lo que son las conclusiones. Información preliminar, punto 1. Bueno, en este bloque lo que vamos a ver es cómo se descubrió el incendio y las circunstancias que aparecieron en el origen. ¿Vale? En este caso, lo que sucedió es que una patrulla de Policía Nacional vio humo y llamas en el edificio y llamó a los bomberos, que se personaron en el lugar del incendio. Aparte de eso, había un guarda de seguridad que se encontraba haciendo funciones propias suyas en el edificio y manifestó que a las 15:40 saltó la alarma contra incendios y que era la alarma de la tercera planta, que se dirigió a dicha planta observando una densa humareda en las dependencias de personal y nóminas y que había llamas hacia la mitad del pasillo. En esta tercera planta, en el lugar dedicado a personal y nóminas, se estaban realizando obras desde hacía varios días y a lo largo de la mañana que consistían en cambio de paredes y modificación de despachos. Según se manifestó en el interrogatorio de los trabajadores destinados en el área de este edificio, los obreros dedicados a las reformas habían abandonado dicha planta antes de las 3:20 y no se apreciaba humo, ni ruido, ni olor, ni nada parecido. Aparte de eso, según declaración de la concejala de Personal y Régimen Interior, a las 3:30 se escuchó la alarma de incendios, se asomó desde su despacho, no vio nada. 5 minutos después volvió a sonar la alarma y se dirigió a la zona de personal y nóminas. Entonces vio que efectivamente había llamas y había humo. Según declaración también del oficial de mantenimiento del ayuntamiento, porque el incendio se declaró en un ayuntamiento, en la mañana del mismo día 10 de agosto estuvo realizando, junto con otros obreros, obras en el despacho de la jefa de personal, ¿vale? Que se encontraba al fondo de la planta y que durante los trabajos se emplearon sobre las 11 o sobre las 12 horas de ese día una pequeña radial para cortar un perfil de aluminio. Abandonaron el edificio a las 3 menos cuarto y sobre las 4 recibió aviso de que la policía local requería su presencia urgente porque se había producido un incendio en el edificio. El cabo del cuerpo de bomberos que acudió a la extinción del incendio declara que sobre las 15:45 de ese 10 de agosto recibieron aviso de que había fuego en el ayuntamiento, que al llegar comprobaron que el fuego estaba en la tercera planta, por lo que procedieron a extinguir las llamas que había en el archivo y que tras comprobar los huecos de paredes y falsos techos, observaron que el fuego se estaba extendiendo a otras plantas del edificio a través de los conductos de aireación situados en la pared del fondo del archivo. El siniestro también afectó
a la totalidad del ayuntamiento, ¿vale? Resultando destruidos los pisos 3, 4, 5, 6 y 7, siendo también afectadas por calor y humo lo que son las plantas inferiores, es decir, la 1 y la 2, y los restos del edificio anexo que no corresponden al propio edificio. En este punto también lo que vamos a estudiar es la carga de fuego y la combustibilidad de los materiales presentes en el lugar de los hechos. Entonces, para quien lea el informe que tenga claras las cosas, lo que vamos a hacer, y sería conveniente, porque claro, nunca sabemos quién va a leer el informe y que si sabe mucho, sabe poco, es definir dos conceptos importantes, que es la carga de fuego, que comprende todos los materiales combustibles que forman parte de la construcción, así como aquellos que permanecían almacenados en su interior, y la combustibilidad de estos materiales, sobre todo en lo referente al continente, es decir, a la capacidad que tiene para que siga ardiendo el interior una vez se ha producido el incendio, sin necesidad de aportar más calor una vez que haya comenzado a arder. Para valorar cómo se comportan los materiales en relación al fuego, a estos factores, hay que añadir otros, que son la forma en que se presenta. Por ejemplo, no va a ser lo mismo una misma cantidad de madera si se encuentra en forma de serrín, que si son virutas, si son tablas, si son tablones o si son bloques, ¿vale? Y también la forma de estar colocados, siguiendo con el mismo ejemplo. Es decir, no es lo mismo que los tablones estén colocados formando un bloque, que costará más que se quemen, que formando un montón desordenado, ¿vale? O contrapeados, es decir, apilados formando cuadrados desde una vista superior. Esta influencia se concreta en dos direcciones distintas. Por un lado, en su capacidad como fuente de ignición, y por otro lado, en la posibilidad de que se acelere o desacelere la propagación del mismo. En el caso que tenemos aquí, la información previa apunta a que el material que estaba almacenado en la planta tercera, donde se ha iniciado el incendio, era de distinta naturaleza, es decir, había muchos tipos, que estaba disperso por la totalidad de los distintos pisos, y que este material que conforma lo que es la carga de fuego se trata de papel y cartón en su mayoría y el mobiliario y material típico de oficina. Por tanto, hay que calificar la carga de fuego como alta debido al contenido descrito. El carácter heterogéneo del material almacenado en el edificio y su distribución a lo largo del mismo hace que también califiquemos la combustibilidad como alta. Hechas estas matizaciones relativas al contenido del inmueble afectado, consideramos necesarias para una mejor comprensión de lo ocurrido en el incendio, ¿vale? Y destacaremos la total destrucción producida en la tercera planta y superiores del edificio anexo. Respecto de los materiales de construcción empleados en el edificio afectado, se trata de una estructura metálica con pilares y vigas de acero y forjado de bovedillas cerámicas. La fachada está compuesta de ladrillo enfoscado con mortero de cemento y la cubierta inclinada del edificio está realizada a base de chapa grecada con lucernarios de policarbonato. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es indicar de qué está construido para ver la capacidad que tiene el material de arder. La distribución interior de las oficinas se realiza mediante tabiques autoportantes de madera aglomerada o DM, y las oficinas poseen un falso techo realizado a base de paneles de escayola o similar montados sobre perfiles metálicos. Todos estos materiales constructivos poseen una carga de fuego baja, al igual que su combustible. Punto 2. Inspección ocular externa e interna. En este punto lo que hay que indicar es cuándo se realiza, ¿vale? Y quién la ha realizado. En este caso se realizó los días del 13 al 15 de agosto, ¿vale?, del año 2014, por los funcionarios reseñados anteriormente. ¿Dónde se reseñan estos funcionarios o las personas que los hacen? Al principio de todo el informe. Bueno, con respecto a la inspección exterior, el incendio que se nos ocupa afecta al edificio situado en el pasaje de San Agustín. Es decir, aquí lo que vamos a indicar es
dónde se encuentra, dirección, calle, número, ciudad y evidentemente qué tipo de edificio es. Y muy importante sobre todo, debemos indicar con unos mapas la posición de dónde se encuentra, y por ejemplo aquí sería interesante utilizar directamente las herramientas del Google, donde nos puede sacar el plano de la ciudad con la posición del edificio a color sin problemas, y conseguir un plano de lo que es un plano real del edificio por el interior, para intentar entender cómo se ha producido el incendio y qué dirección se ha seguido. Luego también hay que hacer una descripción de lo que sería el edificio. Es decir, en este caso lo que tenemos es un edificio con varias fachadas. En la fachada oeste se va a apreciar lo que es los horizontes de humo, es decir, el color, la coloración que deja el humo al proyectarse sobre el edificio. En las ventanas de las plantas cuarta, quinta y sexta, de forma más tenue en las ventanas de la tercera planta, ¿vale? Y es ahí donde se supone que comenzó el incendio. Desde la azotea del edificio principal contemplamos la fachada este del edificio anexa, ¿vale?, que carece de ventanas, pero que a la altura del cuarto piso, ¿vale?, un fragmento de la pared ha colapsado parcialmente, cayendo los escombros al patio. Igualmente también se observa la cubierta inclinada del edificio, formando por chapa grecada y que ha sido afectada directamente por la llama, derritiendo los lucernarios y facilitando la salida de las llamas al exterior. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es hacer fotos absolutamente de todo, tanto del edificio entero como de los detalles, para que luego podamos ver cuál ha sido la dirección del fuego y cuál ha sido su inicio. Posteriormente, en este mismo punto, tendremos lo que es la inspección ocular. Entonces, a continuación, los funcionarios actuantes acceden al interior del edificio a través de la entrada principal, situada en el número 10 de la avenida de Ordoño II. Desde este lugar, que es donde se ubica el control de seguridad del edificio, se observa únicamente restos de humo procedentes del edificio, ¿vale?, originado en el edificio anexo, el incendio originado en el edificio anexo. Se sube hasta la tercera planta del edificio por las escaleras interiores y pudiéndose observar que en las plantas primera y segunda hay escasos daños por humo y aquellos provocados por el agua durante la extinción del incendio. Y eso hay que tenerlo claro, que normalmente están los daños producidos por el incendio y los daños producidos por la extinción, por el agua, ¿vale?, porque el agua arrastra y el agua destruye, puede destruir zonas del edificio y a veces la inspección ocular es complicada. Seguidamente subimos a la tercera planta por la misma escalera, cuyo descansillo se puede ver el vestíbulo de la segunda planta, donde tampoco hay daños aparentes. Y de todo esto se va haciendo fotos, es decir, de la primera planta, de la segunda planta, de la tercera planta, del vestíbulo, ¿vale? Y una vez que llegamos a la zona del incendio, se dice, tras adentrarnos por el pasillo que conecta el edificio principal con el anexo, donde se ubica el departamento de personal y nóminas, se empiezan a apreciar con claridad los daños causados por el fuego. Entonces aquí hay que coger y hacer fotos de los daños causados por el fuego. Dice, lo primero que llama la atención de los investigadores es la presencia de herramientas de trabajo, entre los que se hallan un taladro y una radial, que se encuentra desconectada de los enchufes alargadores situados junto al mismo. Entonces también debemos hacer fotos de lo que es el taladro y de lo que es la radial. Avanzamos en progresión lógica siguiendo los daños producidos por el incendio, es decir, de donde está menos oscuro a donde está más oscuro, de donde ha habido menos humo y menos quemado a donde ha habido más quemado, ¿vale? Llamándonos la atención que en el suelo de la oficina y en el lugar alejado de la zona más afectada hay una torre CPU de un ordenador con grandes daños por fuego, sin conexión alguna aparente con el origen del incendio.
pero que pudo ser desplazada de su ubicación original a causa del ataque de los bomberos. Entonces hay que coger y hacer foto de este ordenador, de esta unidad CPU, para luego investigar si ha podido ser el origen del incendio. Seguimos avanzando hacia el lugar más afectado de la tercera planta, donde se ubica el departamento de nóminas y el archivo de personal. Y es en este lugar, situado en el extremo noroeste del edificio, donde se localiza el foco inicial del incendio. Entonces, ¿cómo se sabe que es el foco inicial del incendio? Pues básicamente porque es la zona más quemada del edificio, ¿vale? Donde hay más negro de humo, más horizonte de calor y más horizonte de humo, que es por donde se sabe. Es decir, hay que ir de zona menos quemada a zona más quemada. Llama la atención de los investigadores un listón de aluminio que aparece derretido en cierto punto de su longitud, debido a la concentración de temperatura del mismo, síntoma inequívoco de la existencia de alguna fuente de calor que actuó de forma continua en ese preciso punto. Y aquí hay que hacer foto del listón de aluminio. Igualmente se observa que justo en la vertical del punto donde se sitúa el foco del incendio existe una salida de aire del conducto de ventilación. Este conducto de ventilación, que se extiende a lo largo de toda la pared derecha de la oficina, posee salida de ventilación cada pocos metros. Todo este conducto está forrado de un aislante térmico que se ha perdido en las salidas de aire más afectadas, siendo estas las situadas en la vertical del foco inicial o foco primario y las situadas en el interior del archivo. Es decir, aquí lo que se me está diciendo es que posiblemente el foco primario, que es donde se ha producido el incendio, a partir de ahí, por los conductos de ventilación, se haya podido mover el fuego a otras partes del edificio. También en este punto se sitúa una regleta de enchufes múltiples que se halla en el suelo entre los restos quemados, aproximadamente en el vértice de la V imaginaria producida por el fuego. Dicha regleta fue examinada en detalle sin que se hallasen signos aparentes de cortocircuito o de fusión de sus componentes. También, evidentemente, hay que sacar foto de todo esto. Igualmente, se encuentra entre los escombros de la zona 2 monitores de ordenador de pantalla plana, completamente destruidos, y una torre CPU completamente también calcinada. A continuación, se observa que la pared que separa la oficina del archivo ha desaparecido por completo, localizando entre los escombros los restos de la puerta del archivo con signos en su afectación de la procedencia del fuego. Es decir, el fuego ha aparecido en la parte delantera de la puerta, ha quemado el marco y la puerta, ha entrado en la otra, en el otro habitación, y ha quemado todo, con lo cual, claro, no quedan restos prácticamente de tabiques de separación. Una vez dentro del archivo se localiza un segundo foco, situado en la misma pared que el foco primario y que igualmente coincide en la vertical de la salida del aire. Es decir, esto ya nos indicaría que el foco primario, por efecto de la ventilación, ha trasladado el fuego a un foco secundario en la habitación del otro lado, por la ventilación. De justo a la izquierda, según se mira el foco secundario, se halla al descubierto la torre de los conductos de ventilación que distribuyen al aire por todas las plantas del edificio. Originalmente estos conductores verticales se encontraban ocultos tras una pared de madera conglomerada, que es evidente que se ha quemado también, porque el conglomerado arde de manera muy rápida. Es a través de esta torre de ventilación por donde se transmite el fuego por convección a las plantas cuartas y superiores. Subimos y continuamos la inspección ocular en la cuarta planta del edificio anexo, accediendo por la escalera principal, observando que las llamas han causado la total devastación de esta planta, alcanzando elevadas temperaturas. ¿Por qué se sabe? Por la deformación de las vigas de acero, por la afectación del forjado, por la caída total de las bovedillas, del falso techo y por la exfoliación de las paredes. Todo ello debido a que en dicha planta se ha producido el fenómeno que se llama flashover, o combustión súbita generalizada, ¿vale? Lo que significa que es que se aumenta la temperatura por efecto del calor y automáticamente el aire se inflama y quema todo lo que hay alrededor con una combustión muy homogénea.
todo esto también se van haciendo fotos. Entre los daños causados en la cuarta planta llama la atención el colapso parcial de la pared exterior situada al noroeste del edificio anexo, es decir, lo cual me explicaría que al destruirse la pared el fuego sale por fuera y se comunica con otras partes del edificio anexo. Igual que en la planta inferior, se observa que el calor sigue la trayectoria de los conductos de ventilación, aflorando al exterior por cada rejilla y provocando diversos focos secundarios, perdiendo más intensidad en los puntos más alejados del foco primario, situados en la tercera planta. Siguiendo el avance de los daños producidos por el fuego, ascendemos hasta plantas superiores, observando también grandes daños, pero evidentemente como están más lejos, pues se van aminorando a medida que nos alejamos de la tercera planta. Una vez que alcanzamos la planta séptima, bajo cubierta donde se ubica el almacén de material en desuso, se observa como todos los lucernarios, que son plástico, se han fundido por efecto del calor, lo cual ha permitido un aporte mayor de oxígeno, alimenta las llamas en esta planta y entonces esta planta se encuentra mucho más quemada que el resto. Vale. En este punto lo que tenemos también es que recoger muestras y envíos al laboratorio. Recogida de muestras y envío al laboratorio. Bueno, siguiendo el método deductivo indicado para ese tipo de inspección, se procede al desescombrado, paulatino y minucioso examen de las zonas con mayores daños, ¿vale? Porque evidentemente, ya os lo he dicho, que cuanto más negro sea la zona, más cerca está del foco, sobre la que se ha producido el derrumbamiento del falso techo. Este método de trabajo, de deducción, permite, en un primer lugar, separar los materiales de construcción propios de la estructura para ir encontrando capas inferiores donde están los restos del material existente en dicha zona. Una vez desescombrada la zona, se detectan 5 marcas en el suelo en las que se ha producido concentración de calor hasta quemar el sintasol, es decir, el suelo plástico. Es por ello que ante la posibilidad de dar restos de líquidos acelerantes a la combustión, que indicaría que el incendio ha sido provocado, u otro tipo de sustancias inflamables o combustibles de dudosa procedencia, se recogen las siguientes muestras para su estudio en el laboratorio químico-toxicológico que nosotros creamos conveniente. M1. Frasco de cristal conteniendo recorte de sintasol del suelo y restos recogidos del foco del incendio. M2. Frasco de cristal conteniendo restos recogidos del foco del incendio. M3. Frasco de cristal conteniendo los restos recogidos del foco del incendio. M4. Frasco de cristal conteniendo recortes de sintasol del suelo y restos recogidos del foco del incendio. M5. Frasco de cristal conteniendo recortes de sintasol y restos recogidos del foco del incendio. M6. Frasco de cristal conteniendo muestra blanco, recorte de sintasol del suelo de un despacho no afectado por el fuego de la misma planta donde presuntamente se originó el incendio, es decir, para hacer una comprobación por comparación. Las 6 muestras recogidas son trasladadas y remitidas al laboratorio químico-toxicológico para análisis en busca de acelerantes de combustión. Luego pasamos al examen macroscópico de la instalación eléctrica, es decir, cualquier incendio, de las cosas que nosotros tenemos que hacer es el estudio de la instalación eléctrica para ver si ha sido provocado, no ha sido provocado o ha sido un incendio. Inspeccionando el cableado próximo al foco del incendio y al cuadro eléctrico situado en el interior de la sala de reuniones no afectada por el fuego, no hay manipulaciones ni anormalidades algunas que puedan desprenderse de que hay daños causados por el siniestro. En el momento de la inspección, el cuadro eléctrico presentaba el diferencial general en posición desconectado, así como el interruptor magnetotérmico de la fila izquierda también desconectado. Es decir, se comprueba que el interruptor magnetotérmico desconectado corresponde a la línea eléctrica que alimentaba los enchufes y puntos de luz de toda la zona del origen del incendio. Es decir, no se ha producido por un fallo en la instalación eléctrica, como vemos. Como ya se ha indicado anteriormente, en el desescombro de los materiales caídos sobre la zona correspondiente al interior del armario donde se encontraba el ordenador de control de turnos, se encontraron los restos de una regleta o base de enchufes múltiples parcialmente quemado.
que según se desprende de la inspección y de las declaraciones de los trabajadores, originariamente debió de estar conectada a una toma aérea que bajaba desde el techo. A dicho alargador se encontraba conectado al menos el enchufe del supuesto ordenador y monitor que se encontraba en la estantería donde se localiza el foco principal del incendio. Según manifestaciones de los propios trabajadores de la planta tercera donde se ubicaba personal y nóminas, es en la zona donde se localiza la regleta quemada donde se ubicaba la estantería sobre la que estaba el ordenador de captura de datos y control de horario, que permanecía constantemente encendido las 24 horas del día y todos los días del año. Búsqueda del origen del fuego y de la fuente de calor. El origen del fuego, en base a las marcas dejadas por el fuego en su desarrollo, los diferentes puntos de destrucción sobre estructuras y elementos, así como la carga de fuego presente en el lugar, los vamos a encontrar en el extremo noreste de la tercera planta del edificio anexo, donde está la sección de personal y nóminas y concretamente en la estantería empotrada junto a la pared de separación con el archivo. Es decir, ya hemos localizado el punto primario, el punto de inicio del fuego. Durante la inspección de la zona y en concreto del foco de inicio del incendio, únicamente se localiza como posible fuente de ignición la regleta de múltiples enchufes a la que estaba conectado el ordenador de captura de datos de control horario. Si bien no se han hallado evidencias físicas de fallo eléctrico, tampoco se puede descartar la intervención humana, bien sea de forma voluntaria o accidental, que es lo que sucede muchas veces. Hay tal grado de destrucción que muchas veces es complicado de determinar. Punto 4. Reconstrucción del fuego. Una observación objetiva y racional de la trayectoria seguida por el fuego permite en ocasiones evidenciar el sistema o sistemas que ha utilizado en su propagación el fuego y permite descubrir el foco primario. En este caso, el incendio se inicia presumiblemente en el interior de la CPU del ordenador de captura de datos de control horario, ubicado sobre la balda de la estantería empotrada, situada al fondo a la derecha de la tercera planta del edificio anexo del ayuntamiento. Una vez se origina el incendio, posiblemente debido a un sobrecalentamiento de la torre de CPU de dicho ordenador, este se alimenta debido al material de papel y cartón existente en la estantería, ascendiendo a las llamas hasta alcanzar la rejilla del conducto de ventilación situado en la vertical del foco. Al mismo tiempo, una vez que el incendio se aviva, calienta las guías que soportan el falso techo, ascendiendo el humo y los gases hasta que éstas caen. Cuando ya han caído, las planchas aislantes del falso techo, tanto el calor como la llama y el humo ascienden, extendiéndose por toda la planta. A su vez, el calor que se introduce por la rejilla de ventilación va ascendiendo, transmitiendo el fuego por convección y originando focos secundarios a medida que va progresando. De esta manera, el fuego pasa en un primer momento a la zona del archivo, donde una vez avivado y consumida la pared que lo separa de la oficina, comunica el fuego de ambas partes. A continuación, el calor alcanza la torre de los conductos verticales de ventilación del edificio, propagándose a las plantas superiores y aflorando en forma de humo muy caliente, que facilita la creación de nuevos focos secundarios en todos los puntos de salida del aire, y especialmente en los focos próximos al foco principal. El fuego, que en este punto ya ha alcanzado gran temperatura, afecta hasta deformar las vigas que sostienen la techumbre, a la vez que por efecto del calor y la tracción que ejercen las vigas, caen las bovedillas y los ladrillos que constituyen la pared, situada al fondo a la derecha de la cuarta planta. Así, el incendio continúa progresando según se deduce del estudio de marcas dejadas por el fuego en dirección ascendente, haciéndose especialmente virulento en las zonas con mayor carga de fuego, donde hay más papel y más cartón. Finalmente, al alcanzar el humo y el calor la última planta, la séptima, donde se ubica el almacén de material en desuso, se funden los lucernarios por efecto del calor y se produce un aporte rápido de oxígeno, lo que hace que se avive súbitamente el incendio, facilitando la expansión del fuego que se propaga de forma homogénea por toda la planta bajo cubierta. Punto 5.
Valoración de los resultados obtenidos. Teniendo en cuenta lo reseñado hasta ahora en el informe pericial y ante las declaraciones de los testigos del siniestro, se considera necesario, para una mejor comprensión del mismo, establecer las siguientes valoraciones y apreciaciones. A. Relativas a la posible influencia de la instalación eléctrica en el inicio del siniestro. La situación y afectación de la instalación eléctrica no hace visible ningún elemento físico que indique su influencia en el inicio del incendio. Sin embargo, los niveles de afectación del ordenador, situado en el foco de inicio y después desplazado, posiblemente por el ataque de los bomberos, apuntan a que debido al continuo funcionamiento del mismo y a su ubicación en un lugar confinado y escasamente ventilado, pudiera haber generado la cantidad suficiente de calor para iniciar el fuego. B. Referentes al posible vertido de acelerantes de combustión. Aunque se observaron marcas de concentración de calor en el suelo repartidas por varios puntos del puesto de trabajo próximos al foco del incendio, donde se recogieron muestras por ser susceptibles de derrame de acelerantes de combustión, los resultados de los análisis del laboratorio no detectaron acelerantes combustibles, por lo tanto el origen no fue provocado por esto. Aunque esta es la hipótesis principal nuestra, al no hallarse de forma evidente la fuente de ignición, no se pueden descartar otras posibilidades. Si bien las circunstancias que rodean al suceso, la hora de inicio, la presencia de trabajadores en el edificio, la ausencia de acelerantes y la localización del foco, parece indicar que se trate de la causa más probable del siniestro. Por todo lo anteriormente expuesto, podemos establecer las siguientes conclusiones. Conclusiones. A. Tipo de incendio. Por su naturaleza, incendio estructural. Por el combustible que ha ardido, se considera de tipo A por la presencia de combustibles sólidos, es decir, papel y madera. B. Número de focos. Un único foco de inicio, situado en la zona del fondo a la derecha de la planta tercera. Diversos focos secundarios situados bajo las rejillas de los conductos de ventilación en el archivo de la tercera planta y plantas superiores. C. Origen del fuego. En la CPU que había en el interior de la estantería del puesto de trabajo del administrativo, situado al fondo a la derecha de la planta tercera, junto al archivo donde se ubica el departamento de personal y nóminas. D. Fuente de calor. Tras estudiar la instalación eléctrica, la única fuente de calor la encontramos en la torre CPU, localizada durante la inspección a escasos metros del foco, pero que antes del incendio se ubicaba en el lugar donde se originó el incendio. E. Utilización de acelerantes. En analítica de las muestras no se han encontrado acelerantes de combustión. Por lo tanto, la etiología del incendio podemos decir que, a juicio nuestro, pudiera haberse producido de forma accidental por un sobrecalentamiento interno de la CPU del ordenador. Es decir, no es un incendio provocado. El presente informe consta de 30 folios escritos y rubricados y la última página firmada por los actuantes. Se adjunta el informe del laboratorio químico, así como las muestras recogidas. Barcelona, a 25 de septiembre del año 2012.